Lo estaba esperando usted, Carlos, para que podamos comenzar juntos, dado que no creo que nadie más llegue, entonces básicamente hoy la ayudantía va a ser entre comillas para ti. Ya, voy a explicar ahora un poco la modalidad de la ayudantía. Bueno, son tres, cuatro ejercicios, son tres ejercicios grandes y el tercero tiene parte A y parte B. Y dado que la profesora corrió el control una semana, eso significa que de hoy, desde esta ayudantía hasta la próxima ayudantía, antes del control tenemos tres ayudantías. Y se me sugirió en el archivo, en la encuesta de Drivecase para saber qué materias necesitaban, tres temas principalmente. Entonces, en vez de hacer una sola ayudantía que contuviera sus tres temas para resolver dudas de esos tres temas, vamos a hacer tres ayudantías, una hoy, otra el miércoles y otra el próximo lunes, y en esas tres ayudantías vamos a ver cada uno de los tres temas por separado, para así ahondar en cada uno de los temas de mejor manera. Ya, entonces, la ayudantía de hoy va a estar enfocada en continuidad de funciones. La próxima ayudantía va a ser de derivadas direccionales y vector gradiente. Y la que sigue va a estar enfocada en regla de la cadena, la del próximo lunes. Ya esto lo discutí con la profesora el fin de semana y ella me dio su aprobación, así que así va a ser nuestro modo operandi, al menos ahora en la ayudantía. Me gusta que le parece, me gusta que le guste. Eh, con lo cual, preparé para al menos la ayudantía de hoy estos problemas de acá, que todos tienen que ver con continuidad en mayor o menor medida. Algo que me gusta a mí bastante de los problemas de continuidad es que al ser problemas de continuidad también tienen que ver con límites. Entonces no solamente vamos a repasar continuidad, sino que vamos a repasar directamente límites, que es algo que a mí me parece bastante bien, la verdad. Bueno, el primer problema, ¿cierto? Ya van a empezar con los problemas. Igual, antes de comenzar, como siempre, ¿cierto? Invito a que me pregunten cualquier duda que tengan respecto a las clases o lo que sea, para tratar de verla. La verdad es que la ayudantía de hoy es corta, entonces nos vamos a tomar todo el tiempo del mundo para poder realizarla, y al mismo tiempo vamos a tener tiempo, para la redundancia, para poder ver otras dudas. Así que, como iba diciendo, ¿cierto? El primer problema nos dice, sea una función f definida de el intervalo 0,1 al 0,1 cruz 0,1, ya es decir, desde el cuadrado en el plano R, es decir, algo de este estilo. De hecho, voy a abrir GeoGebra y nos va a ayudar bastante GeoGebra en esto. Un momento, por favor, se está abriendo. No, 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 no. Resolución. Ahí sí. Ya, voy a cambiar la pantalla a GeoGebra. Ya, quiero explicar qué significa ese 0,1 cruz 0,1. ¿Ya? Ese 0,1 cruz 0,1 significa esta región de acá, del 0 al 1 en y del 0 al 1 en X, por lo cual se forma este cuadrado de acá, que si hacemos zoom, rayos, no quiero colocar eso ahí, perdón, ahora sí. Si hacemos zoom, ¿cierto? Sería esta región de acá, este cuadrado. Ahora, algo importante, esta región, como está escrita de la siguiente forma, está escrita como 0,1 cruz 0,1. Esto no es multiplicar, estos no son puntos. Estos de aquí son conjuntos, ¿ya? Lo vimos en las primeras clases del curso y son conjuntos abiertos, ¿ok? Son conjuntos que no consideran. En el primer caso, este de aquí, lo voy a escribir con rojito, este es un subconjunto de R,
¿Ya? Esto se escribe así. Es un subconjunto. Ahí sí. Es un subconjunto, es el signo de sub. Y me quedó horrible. De hecho, lo voy a escribir así. 0,1 es un subconjunto de la recta real vertical, o sea, del eje Y. Ya lo vamos a colocar así como eje X, perdón, X, no Y, del eje X, ¿ya? Es decir, el espacio desde aquí, ¿cierto? Esta línea desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí. Me quedó horrible la línea. Bueno, hasta acá, ¿ya? Todo este espacio, todo este espacio, todo este espacio, todo este espacio. Eso es 0,1, pero con la salvedad, ¿cierto? De que no toma ni al 0 ni toma al 1. Eso es 0,1, ¿ya? Y este otro 0,1, que lo vamos a escribir con azul acá, este de acá, es lo mismo, ¿cierto? Es el conjunto 0,1, que es un subconjunto de los reales, pero estos reales hacen referencia al eje Y. Ahora sí el eje Y. Al eje Y. O sea, desde este punto de acá, ¿cierto? Hasta este punto de acá. Y de nuevo, lo mismo, como el paréntesis es redondo, ¿cierto? Tenemos que entender que aquí no estamos considerando los extremos, es decir, no consideramos ni el 0 ni el 1. ¿Y qué forma esto? Bueno, esto nos va a dar todos los puntos que estén aquí. Voy a ocupar este color rosado. ¿Ya? Todos estos puntos son los puntos que están dentro de esta región. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice aquí? Son los puntos que pertenecen a este conjunto, los A, B, que pertenecen a este conjunto, tienen que tener coordenada A entre 0 y 1 y coordenada B entre 0 y 1, ¿cierto? Lo escribí al revés, pero eso es lo que digo. ¿Y cuáles son esos puntos que tienen coordenada A entre 0 y 1 y coordenada B entre 0 y 1? Bueno, los que están aquí dentro de este cuadrado. Chuta, los que están aquí adentro, ¿cierto? Dentro del cuadrado que está marcado en GeoGebra. Entonces, esta región en el plano, este cuadrado, va a ser nuestro dominio. Aquí van a estar los puntos. Todos los puntos que estén acá, todos los que estoy marcando con rosado, cualquier punto que yo pueda tomar acá, va a ser un punto de este conjunto de acá, que es el dominio. Que ojo, que por en conjunto, cuando están con esta cruz, se escribe como que son un subconjunto de R2, ¿ya? Porque R2 es el plano en sí, en su totalidad, ¿ya? Y estos puntos los vamos a llevar por una función, ¿cierto? A través de una función al espacio, ¿ya? Es decir, vamos a tener algo similar a esto. Nos vamos a ir aquí a gráficos 3D. Y ya está. Ah, me salió como un gallito. Voy a quitarle un poco la pantalla. Ahí sí. Ahí está. O sea, solamente vamos a considerar las imágenes que salgan de estos puntos de acá. Solamente las imágenes que salgan por acá. Ya estos puntos nomás nos van a dar imágenes. ¿Qué nos van a dar? Bueno, nos puede dar un plano, una superficie, un pedazo de elipse, lo que sea, pero solamente en este espacio vamos a tener imágenes. ¿Y dónde van a estar las imágenes? Bueno, pues las imágenes van a poder estar, oh, voy a quitar esos puntos de ahí. Las imágenes van a poder estar arriba, chuta. Las imágenes van a poder estar arriba de los puntos, o sea, van a poder estar así como arriba de esto, por aquí en distintos lugares arriba, o pueden estar por abajo. Pero no pueden estar, por ejemplo, acá. Aquí no podemos encontrar imágenes porque esto está fuera del dominio. ¿Ya? No tiene sentido encontrar un punto con coordenadas aquí porque tendrían coordenadas en X y en Y superiores a 0,1. Eso es lo importante. Eso es lo que hay que entender de esa nomenclatura. ¿Se entendió, cierto? Eh, espero que sí, si no la explico de nuevo. Perfecto.
Ya, ahora, ¿qué ocurre? El problema, ya analizamos lo que era esto, tiene su relevancia y es especialmente relevante para este problema porque nos dice sea f una función que va del cuadrado unitario, ¿cierto? A r y que está definida por la siguiente expresión, o sea, esta expresión de acá, ¿ya? Es de estas típicas funciones por partes que están hechas así para esta clase de ejercicio. Bueno, tenemos que determinar si la función es continua en el punto 0,0, ¿ya? Y, a ver, ¿qué tenemos que hacer para ver si una función es continua en el punto 0,0, ¿cierto? Tenemos que, recordemos que hay tres, hay y uno, y dos, y tres condiciones que tiene que cumplir una función para ser continua en el punto 0,0,0. No sé si la recuerdan, pero llamemos este punto P, ¿ok? Pero la primera era que P pertenezca al dominio de la función, ¿ya? La segunda es que el límite de f, o sea, perdón, de x cuando tiende a p, de f exista, eso se escribe como algo así, como que existe el límite de f, o sea, el límite de x cuando tiende a p de f de x, o sea, tiene que existir el límite, y además, la tercera condición es que el límite de x cuando tiende a p de la función f sea igual a f de p. ¿Ya? Tiene que cumplir estas tres condiciones para que una función sea continua en un punto. Y adicionalmente, si cumple estas condiciones en todos sus puntos, podremos decir que la función es continua en todo su dominio, o en todos los puntos de su dominio. Ok, ¿se entienden las condiciones, cierto? ¿O no se entienden? ¿Las explico de nuevo? No las explico de nuevo. Quizás la escribí muy feo, las tendría que escribir mejor. Ya, perfecto. Las voy a escribir de nuevo. Voy a irme al final de la hoja. Olvidemos un poco el ejercicio por un momento. Para que una función sea continua, en un punto tiene que cumplir tres condiciones. La primera condición va a ser en el punto P, ya para que sea continua en el punto P. Tiene que ocurrir que el punto P tiene que pertenecer al dominio de la función, ¿ya? Es decir, no tiene sentido preguntarnos por la continuidad de una función en un punto que no esté en la función, ¿ya? Un ejemplo de esto es la típica función 1 sobre x. La función 1 sobre x, cuando la graficábamos, ¿cierto? En cálculo, en cálculo 1, en cálculo 2, tenía esta gráfica. Era un plano cartesiano, ¿cierto? Y la gráfica era así. Una recta por aquí y otra recta por acá. Y nosotros decíamos, ¿cierto? Que cero, bueno, que esta función no podía ser cero, ¿cierto? No podía, esta función no aceptaba el cero dentro de su función, po. En el cero había un problema. Y como el cero no estaba como el cero no estaba en esta función, era el único punto que hacía problema, decíamos que el dominio de f, ¿cierto? El dominio de f, de esta función f, es f de x, el dominio de f era igual a todos los números reales, porque todos los números reales me servían menos el cero. En el cero yo tenía un problema. Todos los números reales menos el cero. Entonces, claro, pues, habían ejercicios que de repente nos decían ya, determine si la función es continua en el punto cero. Y bueno, nosotros a veces nos poníamos a calcular límites laterales para ver si la cuestión era continua y tal, pero es que no tenía ningún sentido, porque el cero no estaba en el dominio de la función, ¿ya? Entonces, la función era continua en el cero, de partida no era, no teníamos ni siquiera que calcular límites laterales ni nada, ya no era continua en el cero.
porque el 0 no está en el dominio de la función. Preguntarse por continuidad solamente tiene sentido cuando lo hacemos en puntos del dominio de la función. ¿Ya? Si nos preguntan por un punto fuera del dominio, la respuesta es directamente no, no es continua. No puede ser continua en un punto que no esté en el dominio. Eso con el primer punto. ¿Se entendió la primera condición? Estoy esperando a ver si me dicen si se entendió. Yo estoy escribiendo la segunda para ver si... Ya, perfecto. Vamos con la segunda condición. Voy a borrar un poco acá. Y la función la voy a dejar igual porque la vamos a ocupar. La segunda condición es que el límite de x cuando tienda al punto de la función exista. ¿Ya? Esta función de aquí, 1/x, nos va a ayudar a entender esta otra condición. Bueno, nosotros sabemos que esta condición no es continua en el 0. O sea, nosotros sabemos que esta función no es continua en el 0 por la condición 1. Pero por la condición 2 también podemos ver que no es continua en el 0. ¿Por qué? Porque si nosotros calculamos el límite de x cuando tiende a 0 de 1/x, ¿esto qué nos va a dar? Esto nos va a dar que esto no existe, ¿cierto? Porque por la derecha, o sea, de la derecha hacia el 0, nos va a dar que esto nos va a dar infinito positivo, ¿cierto? Mientras que por la izquierda, de la izquierda, a ver, es que yo tengo problemas, yo sí, por la izquierda, nos va a dar que esto nos va a dar infinito negativo, dos valores diferentes de un límite. Entonces, como el límite no es único, en el punto 0 decimos que la función no tiene límite, el límite no existe en el punto 0. ¿Ya? Y ojo, estamos calculando el límite. Nosotros podemos calcular el límite en cualquier punto de una función. Ya no es necesario que el punto pertenezca a la función, porque sí podemos calcular el límite en cualquier punto. No así la continuidad, son dos cosas diferentes, ¿ya? Para ver si una función es continua necesitamos calcular límites, pero el límite no requiere que el punto esté dentro de la función. Entonces sí podemos calcular el límite cuando la función tiende a cero. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta función, cuando calculamos el límite de x cuando tiende a cero, no existe, porque tenemos dos valores distintos. Tenemos el valor aquí 1 y tenemos el valor 2. Y como el límite tiene que ser único, y en vez de ser único me lleva a dos valores diferentes, positivo, o sea, infinito positivo e infinito negativo, decimos que el límite no existe. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay otro motivo, o sea, ya, por el motivo 1, esta función no es continua en el 0, pero por el motivo 2, esta función tampoco es continua en el 0. ¿Por qué no es continua en el 0? Porque el límite en el 0 no existe. Ya, dos motivos para decir que esa función no es continua en el 0. En el resto de sus puntos es continua, lo podemos ver sin ningún problema. Ya, vamos a borrar. Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar. Bueno, y el punto número 3, ya, ¿se entendió este, cierto? Perfecto. El límite de f de x cuando tiende a p de f de x. Ah, aquí era f de x, perdón, me equivoqué yo. Yo me equivoqué acá. Esto era f de x. Es pura anotación, pues, porque no tiene sentido que yo calcule f de p. Tengo que calcular el límite de f de x, que sea igual a la función evaluada en el punto. Ya, esa es la tercera condición. Esta tercera condición lo que nos dice es que el, el límite tiene que ser igual a la función evaluada en el punto. A ver, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, ¿qué función? Digamos que la función f de x, voy a colocar un ejemplo de una función que no es continua, que no cumple esta condición, de que f de x la vamos a definir como x para x distinto de 1 y 2 cuando x es igual a 1. ¿Ya? Gráficamente esto sería una cuestión así, mira. Nosotros tenemos aquí, eh,
el plano cartesiano. Tenemos el plano cartesiano y esto va a ser como así, va a avanzar por aquí, y aquí en el punto 1 esto se va a pegar un salto y me va a dejar un punto en el 2, ¿ya? Y luego esto va a continuar así para arriba y esto va a continuar así para abajo como una recta común y corriente. Pero aquí en el punto 1, ¿cierto? Se va a pegar un salto, ¿ya? Esa es la gráfica de esta función. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros podemos calcular el límite de f de x cuando x tiende a 1, ¿ya? Calculemos en esta función ahora, en esta de aquí, ¿cierto? Calculemos el límite de x cuando tiende a 1, ¿ya? Para calcularlo tenemos que calcular acá arriba, y esto no es otra cosa que el límite de x cuando tiende a 1 de x, y esto es 1, ¿cierto? ¿Se entiende que es 1, cierto? O sea, el límite de x cuando tiende a 1 de esta función de acá arriba, o sea, de x, es simplemente cambiar el x por 1, y me da 1, ¿cierto? Ya, perfecto, muy bien. Pero ya, tenemos límite. O sea, el límite existe, el punto pertenece al dominio, ¿cierto? Porque tenemos el punto en el dominio. Y, eh, pero, fíjate que cuando nosotros, ya, este es el límite, ¿ya? Esto es el límite. Pero cuando nosotros tomamos f y lo evaluamos en 1, ¿cuánto nos da f de 1? F de 1, aquí sale que nos da 2. F de 1 nos da 2. Entonces, de este lado, aquí, lo voy a escribir con rojito, aquí, de este lado obtenemos 1 y de este lado obtuvimos 2. ¿1 es igual a 2? No, son distintos. Entonces la tercera condición no se cumple. Es decir, esta función de acá no es continua en este punto, en el punto 1, en x igual 1. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir la tercera condición. ¿Entiendes? Perfecto. Vamos a borrar acá. Ya, se entendió, ¿cierto? Vamos a borrar acá. Esto está en los apuntes de la profesora y están en los apuntes de la ayudantía correspondiente a continuidad. Ya estas condiciones. Así que las vamos a borrar. Tengámoslas y recordémoslas. Entonces, ahora vamos a ver este ejercicio. Bueno, nos piden ver si esta función es continua en el 0,0. ¿Ya? Y quiero ver si este ejercicio tiene trampa, tiene pillería. Lo voy a decir al tiro. Y quiero ver si logras determinar cuál es la pillería. Voy a dejar una pista aquí y recordemos que la función tiene que eh, cumplir tres condiciones. La condición 1, ¿cierto?, era que el punto esté en el dominio de la función. La condición 2 era que el límite, ¿cierto?, exista. Y la condición 3 era que el límite sea igual a la función evaluada en el punto. Lo escribí a la mala, así rápido, pero es como pista. A ver, quiero ver si logras eh, encontrar la pillería. No hay que calcular nada realmente en este ejercicio. ¿Lo pillas o no lo pillas? Ya, ya, no te preocupes, no te preocupes. El truco está en que este punto no pertenece al dominio de la función, no cumple el punto 1 al tiro. ¿Por qué? Porque me dice en el punto 0,0, o sea,
cuando x sea igual a 0 y y sea igual a 0. Pero el dominio de la función, fíjate, me dice que son los puntos en el cuadrado 0,0, pero como está en paréntesis circular, eso quiere decir que el 0 no pertenece, bueno, déjame borrar un poquito aquí. Eso quiere decir que el 0,0 básicamente, el 0,0, este punto no pertenece al dominio, ¿ya? Recordemos que este de aquí es D, escrito de otra forma. El 0,0 no pertenece al dominio, ¿cierto? Ahí, perfecto, lo captaste, ¿cierto? Entonces, toda esta función, así, todo lo demás, esto era, bueno, realmente ni siquiera nos importaba, ya esto era como un cazabobo. Aquí el truco estaba solamente en analizar esto. Si te fijáis, podíamos hacer este ejercicio sin mirar esto. No era necesario mirarlo. Solamente teníamos que mirar esto y mirar esto de aquí. No es necesario ver esto. Esto no era necesario. Ya porque la primera condición tenemos que revisarla viendo estas condiciones de acá. Ahora, una cuestión importante. Por ejemplo, en la siguiente función ya yo no defino el dominio. Entonces tenemos que asumir el dominio como el máximo posible. ¿Ya? Salvo que el dominio esté acotado, salvo que te avisen así como yo en este primer ejercicio, el dominio siempre va a ser el máximo posible. ¿Ok? Este primer ejercicio era para darnos cuenta de la primera condición, que casi siempre se pasa por alto, y a veces es súper útil para resolver un ejercicio, por ejemplo, como este, de una forma súper rápida. Probablemente el ejercicio tampoco era continuo por esta condición de acá o por esta condición de acá, pero esas otras dos condiciones eran más trabajólicas. Me alegra que le haya gustado el ejemplo. Entonces continuemos. Voy a borrar y sigamos con el siguiente ejercicio. Bueno, el siguiente ejercicio dice, determine si las siguientes funciones continúan en el punto 0,0,0. Ya aquí, si analizamos al tiro el ejercicio, tenemos que asumir que el dominio es el máximo y el 0,0,0 sí está en el dominio. Así que ya no la podemos eliminar por la primera condición. ¿Ya? Porque fíjense que aquí dice, cuando x igual a 0,0,0 obtiene este valor. Es decir, el 0,0,0, al menos este punto, está considerado en el dominio. Así que ya no, como digo, ya no la podemos eliminar por ese valor. Bueno, entonces ahora hay que tratar de ver qué ocurre cuando nos acercamos al punto 0,0,0. ¿Ya? Y para eso, lo que vamos a hacer directamente es empezar a calcular límites. Ya vamos a acercarnos al punto 0,0,0. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a anotar aquí abajito. Vamos a calcular el límite de x, y, z cuando tiende a 0,0,0, ¿ya? De la función x al cuadrado más y al cubo por z al cuadrado, partido todo esto sobre x al cuadrado más y más z, y esto elevado al cuadrado. Y ahí tenemos que ver qué pasa cuando esto tiende al punto 0,0,0. ¿Ok? Una de las cosas, una de las primeras cosas que podemos hacer es evaluar al tiro, cambiar todo por cero. Pero si cambiamos todo por cero, esto nos va a quedar un 0 sobre 0. Y si nos queda un 0 sobre 0, tenemos un problema. Entonces, lo mejor es empezar a ocupar límites. Hoy se me olvidó cómo se llama esta estrategia. Lo mejor es hacer esto, calcular el límite cuando x tiende a 0 de el límite cuando y tiende a 0 de el límite de cuando z tiende a 0 de la expresión.
¿cierto? Que por ahora vamos a llamar a esta expresión f, porque, bueno, es la función, de la función f de x, y, z, ¿ya? Esto es, y ir alternándolos, primero x y z, luego z, x, y así ir intercambiándolos. Por combinatoria tendríamos que calcular 6, ¿ya? Pero no vamos a calcular los 6 porque vamos a darnos cuenta de algo mientras que los calculamos. Estos son límites iterados, si mal no recuerdo. Esta estrategia se llama límite iterado. Ya vamos a ver qué ocurre cuando ocupamos límite iterado. Bueno, si nosotros calculamos límite iterado a este punto, lo que tenemos que hacer, bueno, es lo siguiente, ¿cierto? El x y el y van a quedar como constantes, ¿ya? Y solamente vamos a calcular el límite cuando z tiende a 0. Y vamos a calcular este límite de acá dentro nomás. Luego vemos qué pasa con estos otros dos. ¿Y qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar el límite de z cuando tiende a 0 de x al cuadrado más y al cubo, ahí está, al cubo, más z cuadrado, o sea, por z cuadrado sobre x cuadrado más y más z elevado al cuadrado. Y bueno, si nosotros reemplazamos z por 0, esto nos va a quedar como el límite, bueno, ya no queda como límite porque estamos reemplazando z por 0, esto nos va a quedar como x al cuadrado más y al cubo multiplicado por 0 sobre x al cuadrado más y más 0, y esto nos va a quedar, fíjate que al multiplicar este factor de acá, lo voy a escribir con otro color, en rojo, esto que está acá, si lo multiplicamos por 0, nos va a dar 0, todo esto, y abajo nos va a quedar x al cuadrado más y esto no es otra cosa que 0, ¿ya? Entonces, esto de aquí adentro, ¿cierto? Este límite de acá adentro nos quedó 0. Y luego tendríamos que calcular el límite de y cuando tiende a 0. Pero el límite de y cuando tiende a 0 es 0. Fíjate que el límite de y cuando tiende a 0 de 0 sigue siendo 0, porque ya no me quedan i's. Y luego tendríamos que calcular finalmente el límite de x cuando tiende a 0. Bueno, el límite de x cuando tiende a 0, esto no es otra cosa, bueno, de 0 cuando tiende a 0, esto no es otra cosa que 0. Al final, esta sucesión de límite iterado en este orden nos dio 0. Tenemos uno de los 6 órdenes posibles. Tenemos que determinar todos los demás órdenes. Pero vamos a ver que al final todos nos van a dar 0. ¿Ya? ¿Y por qué? Por una cuestión particular, y es este producto de acá. Lo vamos a anotar. Recordemos que en este orden, en el primer orden, x, y, z, nos dio 0. Voy a borrar. Tengámoslo presente. Vamos a calcular ahora. Nos dio 0 al tiro porque calculamos z al principio. Entonces veamos qué pasa si en vez de calcular z al principio lo calculamos al final. Calculamos el límite de z cuando tiende a 0. Z va a ser la última variable que vamos a cancelar. De el límite de x cuando tiende a 0. Aquí podría ser y perfectamente, da lo mismo. Y el límite de y cuando tiende a 0. De la expresión, ¿cierto? Que vendría siendo f de x. F de x, y, z. Y, z. Ahí sí. Veamos qué ocurre. Hagamos el cálculo. Vamos a calcular primero lo de acá adentro. Nos va a quedar. Lo voy a hacer con azul. Nos va a quedar el límite de y cuando tiende a 0 de... estaba calculando eso de ahí. Sí, sí. Ahí. Ahora sí. X al cuadrado más y al cubo sobre z cuadrado. ¿Qué es lo que ocurre? Ya vio lo que pasa con x. Da 0, ¿cierto? Da 0, ¿cierto? Exactamente. Y en general, en todas las direcciones, esta que estoy haciendo yo ahora, ¿cierto? ¿Cómo nos va a quedar? Bueno, esto nos va a quedar x al cuadrado
z cuadrado sobre x al cuadrado más z elevado esto al cuadrado. Y luego calculamos, ahora lo voy a hacer con otro color, en rojo. Ya calculamos esto ya está listo. Ahora vamos a calcular esto que está en rojo, todo esto que está en rojo. Vamos a calcular el límite de x cuando tiende a 0 de x al cuadrado, z al cuadrado, sobre x al cuadrado más z elevado al cuadrado, y esto nos va a dar 0 sobre z cuadrado. Y esto no es otra cosa que 0. Y finalmente, el último límite, que lo voy a hacer en verde, ya para dejarlo así como bien marcado, el límite de z cuando tiende a 0, de 0, bueno, no es otra cosa que 0. Y en general, cualquier orden que hagamos nos va a dar 0. ¿Ya? Entonces esta función finalmente tiende a 0 cuando, eh, cuando los límites van a ver cómo lo digo. Se me- Perdón, cuando esta función va al 0,0,0, esta función tiende a 0. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ya sabemos a qué tiende y ahora tenemos que ver si es que está como asfixiada, como si está reparada en ese punto. Y específicamente lo está, porque cuando x es igual a 0,0,0 nos da 0. O sea que el punto no está levantado. No sé si se acuerda el ejemplo anterior que di de esa función que tiraba una línea, ¿cierto? Y había un punto que se levantaba. Ya, en vez de haber un punto levantado, el punto está donde debiese estar. Por lo tanto, esta función sí es continua en el 0,0,0. ¿Se entendió? Perfecto. Ya, vamos a borrar. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Quiero ver un poco la hora. Perfecto, nos queda infinito tiempo. Nos quedan 30 minutos. Dado que solamente estamos dos personas en la sesión, las sesiones de Zoom duran así como 3 horas, más o menos, cuando solamente hay dos personas en la sesión. Así que, entre comillas, mejor que seamos pocos. Ya, ahora tenemos que determinar si las siguientes funciones son continuas en el 0,0 y si no lo son y se pueden reparar, repararlas. ¿A qué se refiere reparar? Reparar se refiere a que cuando teníamos ese ejemplo que yo di, ¿cierto? De la función que subía y había un punto que estaba afuera, ¿cierto? Que no estaba ahí, ¿cierto? Había un punto que no estaba ahí en la función. Reparar significa tomar este punto y colocarlo donde corresponde. ¿Y cómo sabemos en qué lugar corresponde? Bueno, tenemos que calcular el límite ahí. A veces, este punto va a ser irreparable. ¿Cuándo esas cuestiones son irreparables? Bueno, son irreparables cuando tenemos un caso, por ejemplo, así, como en el de este caso. Cuando este es así, no podemos reparar el punto, porque el límite no existe en ese lugar. ¿Ya? Cuando el límite existe, es reparable. Cuando el límite no existe, es irreparable la función, no se puede reparar. ¿Ya? Otro caso de función irreparable, cuando tenemos una que va por aquí, y aquí en el cero se pega un salto así gigante y se va después para acá arriba. ¿Ya? Y este punto sí lo toma y este punto no lo toma. En este caso tampoco es reparable, porque lo que tendríamos que hacer es como juntar a ambas rectas. Y eso no es reparar un punto, es reparar toda la función. Ya la función sería una función completamente diferente. Así que también se considera un caso de continuidad irreparable. De discontinuidad irreparable, de hecho. No continuidad, porque no es continua. Ya, teniendo eso en mente, vamos a ver esto. A ver, empecemos a hacer el ejercicio y notemos rápidamente que pasa similar como nos pasó con el ejercicio anterior, el que acabamos de hacer, que el punto 0,0 está en la función, ¿ya? Fíjate que en ambos casos está en la función. Entonces, ya no podemos descartar su continuidad por el primer criterio, por sabiendo si son o no son, o sea, si el punto pertenece al dominio, porque efectivamente pertenece al dominio. Ya no podemos hacerlo como en el primer ejercicio. Eso lo vemos así rápidamente. Así que empecemos a calcular la continuidad. Calculando la continuidad, ¿cierto? Vamos a calcular la continuidad de esta función y tenemos que calcular el límite de x cuando tiende
no, de x, y, perdón, de x, y cuando tiende a 0,0 de esta función de acá, que bueno, que no es otra cosa que f de x, y. F de x, y. Vamos a arreglar un poco esta función de acá. Ya vamos a distribuir este paréntesis y hacerle un par de arreglos. Porque así como está escrito ahora mismo, no nos sirve, no, podría estar escrito mejor, ayudarnos a trabajarla. Entonces la vamos a escribir como 3i x, estoy distribuyendo, más 3i más x al cubo sobre todo esto, x al cubo más 3i. ¿Ya? Y fíjate que, como son sumas de fracciones, esto lo podemos escribir como 3xi sobre x al cubo. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Ah, muchas gracias. Cierto, eso está al cuadrado. Eso está al cuadrado. Y de hecho va a ser importante. Más 3i más 3i más x al cubo sobre x al cubo más 3i. Ya, ¿y qué es lo que ocurre con esto? Bueno, fíjate que este lado acá, estos términos son iguales, entonces se simplifican. Finalmente la expresión la podemos reescribir como 3i x al cuadrado sobre 3x más 3i igual a, o sea, más uno, ¿ya? Así nos va a quedar la expresión. Esta va a ser la que vamos a trabajar, ¿ok? Es mucho más compacta, mucho más cómoda. Entonces vamos a calcular el límite de x, y cuando tiende a 0,0 de 3i x al cuadrado sobre x al cubo más 3i más 1, ¿ya? Por álgebra de límites, este 1 sale y simplemente nos va a tocar calcular, ¿cierto? El 1 más el límite de esta expresión, ¿cierto? De x, y cuando tiende a 0,0 de 3i x al cuadrado sobre 3x al cubo más 3i. Ya, finalmente nos va a quedar eso. Y cuando nosotros tenemos un límite que tiende a 0,0 en coordenadas x, y, podemos hacer el cambio a coordenadas polares. Podemos hacer x igual a r coseno de teta e y igual a r seno de teta. Ya este cambio siempre es súper, súper útil. Entonces esto de aquí lo vamos a reescribir y permiso, voy a borrar. Recordemos esto como era. Y esto nos va a quedar como el límite de r cuando tiende a 0. Recordemos que cuando hacemos este cambio de coordenadas polares y va en el punto 0,0, r lo cambiamos simplemente o sea, ya calculamos el límite solamente cuando r tiende a 0. Bueno, ¿de qué? De 3 por, esto era, bueno, esto más 1, el 1 está afuera, r coseno de teta elevado al cuadrado por r seno de teta sobre eh, r coseno de teta elevado al cubo por, no, más
3R seno de teta. ¿Ya? Lo cambiamos así. Y ahora vamos a hacer un poquito de álgebra, juntar las cosas que tengamos que juntar, etc. Nos va a quedar 3R elevado al cubo coseno de teta al cuadrado seno de teta, esto es un seno, sobre, vamos a hacer factor común de R, y nos va a quedar R, factor común de R coseno de teta, no, R cuadrado, coseno de teta más seno de teta, sí, no, esto es un 3 más 3 seno de teta, ya, así nos queda, ya la expresión, y bueno, con el límite de R cuando tiende a cero. Hasta acá, ¿hay problemas? El 1 lo voy a olvidar por ahora, ¿ya? Hasta acá, ¿hay problemas? Lo único que hice fue cambiar a coordenadas polares, la expresión que teníamos, y ahora hice un poco de álgebra para juntar los R's, elevar al cuadrado, etcétera. Sí, exactamente, daría cero, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que pasa? Quito uno acá, cambio todo esto por cero, al final, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3 por 0 elevado al cuadrado, por bla, 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 todo esto, que le voy a poner U, porque me va a flojera escribirlo, sobre este término de acá, que me hace cero, pero aquí me queda 3 por 0 al cuadrado por U, por 3 seno de teta, y finalmente, como bien dices, esto nos da cero, ¿ya? Entonces, toda esta parafernalia de acá, toda esta cuestión de acá, que la voy a escribir ahora con otro color, y creo que ocupar colores pedagógicos, toda esta parafernalia de acá, toda esta tontera que está acá, nos da cero, ¿ya? Con lo cual, esta función de acá, ¿cierto? En este lado de aquí, en este cachito de acá, tiende a uno, ¿ya? Tiende a uno, porque no tenemos que olvidar este uno que estaba sumando, ¿ok? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Y esta es la parte más importante, bueno, quizás no la más importante, pero es muy importante de todas maneras, porque es la conclusión. Aquí llegamos, que esta función no es continua en el punto 0,0. ¿Por qué no es continua? Porque es como el caso ese que habíamos dicho de la función que va así, pero tiene un punto acá arriba, ¿ya? En este caso, básicamente tiene el punto abajo, podríamos verlo, asimilarlo así. No, yo quiero eso, ahí sí. En este caso, podría asimilar que el punto está abajo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que la función debiese darme 1, estoy escribiendo, la función debiese darme 1 en ese punto, pero en vez de darme 1, me da 0 en ese punto. Entonces la función no es continua, es discontinua, pero es reparable. ¿Por qué es reparable? Porque podríamos reemplazar este 0 por un 1. Y haciendo ese cambio, esa es la reparación que teníamos que hacer, ¿cierto? La reparamos. ¿Ya? Entonces, determine si las siguientes funciones son continuas. No, no es continua, en el punto 0,0. Si no lo son y las puede reparar, repárelas, listo, las reparamos, cambiamos 0 por 1. ¿Ok? ¿Se entendió el primero? Perfecto, muy bien. Vamos a borrar acá. Vamos con el siguiente. Y eh, te invito a hacerlo, ya que es el último y veo que estás trabajando, te invito a hacerlo. Si quieres puedes prender el micrófono e ir diciéndome cómo vas trabajándolo. Estás con gente. Ya no te preocupes, no prendas el micrófono, no es necesario tampoco. Ok, eh, ok, te voy a dejar intentarlo. Mientras tanto, yo voy a hacerlo en silencio, sin explicar nada, para el final, cuando lo termines, llegar a la conclusión y ver si lo hacemos igual.
¿Cómo te fue? ¿Sigues haciéndolo? Te dio cero. Muy bien. ¿Qué significaría ese cero? ¿Qué implica? Porque ese cero solamente es el cálculo de un límite. Nosotros estamos viendo si es continuo o no, si es reparable o no. Así que, ¿qué significa ese cero? Que es continuo en ese punto y no en el uno. A ver, hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? Uno, este uno de acá, es un punto del conjunto de llegada, ¿ya? Del recorrido, no del dominio. Nosotros cuando analizamos continuidad en el dominio, no en el recorrido. ¿Qué quiere decir esto que estoy diciendo? Que cuando nosotros ocupamos la afirmación es continua en el punto, ese punto tenemos que hacer referencia a un punto del dominio. Tú dices es continua en ese punto y no en el uno. Cuando dices en el uno, estás haciendo referencia al conjunto de llegada. ¿Qué significa? ¿A qué es lo que voy? Que tu afirmación no es del todo correcta porque estás confundiendo los conjuntos. La, ¿Dónde es continua la función? Tenemos que ver si es continua en el 0,0, ¿ya? 0,0 es un punto. El uno en este caso no es un punto. ¿A qué me refiero que no es un punto? No es un punto del dominio, ¿ya? El dominio en este caso es un dominio R cruz R, ya de R cuadrado, ¿ok? Entonces 0,0, nosotros vamos a lo que nosotros queremos decir, ¿cierto? Nuestra frase sería, la función no es continua en el 0,0. ¿Por qué no es continua en el 0,0? Porque el límite de la función, cuando x, y tienden a 0,0, es 0, ¿ya? ¿Cuándo sería continua? Cuando en vez de 1 estuviese el 0, ¿ok? Yo entiendo que tú, entre comillas, eso querías decirme con ese mensaje, pero hay que tener cuidado con cómo lo decimos y qué estamos expresando, porque si tú me lo dices así tal cual y yo te lo tuviera que evaluar, te lo colocaría malo, porque yo sé a qué te refieres, pero no lo estás diciendo correctamente y se presta a confusiones. Y yo soy bastante blando para colocar cosas malas, sinceramente, ¿ah? Pero es correcto, el cálculo del límite fue correcto. La conclusión es relativamente correcta entendiendo a qué vas. La función, claro, no es continua, ¿ok? Sería continua si ese punto fuera cero. Y al hacer ese cambio, ¿cierto? Al ver cómo sería continua, la estamos reparando. ¿Ya? Por eso es que yo coloqué esta cruz acá. Esta cruz acá la coloqué para indicar que la función en efecto no es continua. ¿Y por qué yo taché el 1 y coloqué el 0? Para repararla. Cuando ese uno se vuelva a 0 en esa función, entonces la función será continua. ¿Se entendió? Perfecto. El procedimiento que ocupé yo probablemente fue el mismo que el tuyo, ¿cierto? Yo lo que hice fue escribir la función por formalidad, luego hacer el cambio de coordenadas, ¿cierto? El cambio de variables, hice el cambio de variables, hice el álgebra correspondiente para arreglar esto y que no me quede tan tosco, simplifiqué. Bueno, aquí al final me iba a quedar un coseno al cuadrado más seno al cuadrado, que eso es lo mismo que 1, así que me quedó r cuadrado multiplicado por 1, lo mismo que es r cuadrado. Simplifiqué el r con esto de aquí y calculé el límite. El límite de r cuando tiende a 0 de r elevado a 6 es 0 por lo que sea que está acá adentro, finalmente esto me da 0. ¿Ya? Entonces, correctamente me dio 0, probablemente ocupamos el mismo método, ¿cierto? Y al final, como esto me dio cero, hice esa conclusión que ya dije antes. Ya la función no es continua, pero si la reparamos, ¿cierto? Es reparable. Y reparándola la podemos hacer continua. En este caso, en el ejercicio 3, no encontramos ninguna función que no fuera reparable. Pero sí nos dimos cuenta que ambas funciones
no eran continuas en el punto 0,0. Ninguna de las dos lo fue. Salvo que hayan consultas, esa sería la ayudantía del día de hoy. Como dije al comienzo de las clases, para la próxima semana vendríamos a ver derivadas direccionales y vector gradiente. ¿Alguna consulta? Nos quedan 8 minutos de clase, así que podría resolver consultas perfectamente dentro del periodo de clase. Y si no, eso nomás. Me alegro bastante. Me alegro mucho, de hecho. Bueno, estás completamente libre de irte si quieres. Y insisto, si hay dudas, me las puedes hacer. Gracias a ti por venir. Que te vaya bien. Adiós.